El tema que vamos a trabajar en este video es la factorización. Vamos a iniciar por recordar qué es factorizar. Es un proceso por el cual nosotros podemos representar una expresión algebraica en factores, o sea, pasar de un polinomio o un trinomio o un binomio que están, que como recordemos, estos términos están expresados siempre con signos positivos, negativos, y es poder expresarlos en forma de multiplicación. Esto es lo que quiere decir factorizar. Desde pequeño nosotros venimos recordando, reconociendo este término. Entonces, recuerden cuando les decían, hallen los factores primos del número 12. Entonces nosotros descomponíamos el 12 y encontrábamos que al descomponerlo nos quedaba que al sacarle mitad nos daba 6, mitad 3, tercera 1. O sea que nos quedaba 2 por 2 por 3. Y si queríamos verlo de otra manera, 2 por 2 es 4, entonces 4 por 3. Estos son los términos o factores que nos llevaban al resultado del 12. Y esto es factorizar, expresar una expresión, en este caso algebraica, un polinomio, eh, a términos de multiplicación. Los ejercicios que vamos a ver aquí en la factorización los vamos a dividir por grupos. Entonces vamos a iniciar viendo el grupo que nosotros llamaremos los casos de factorización básicos. Luego vamos a ver en un próximo video los que intervienen con binomios y luego los que tienen que ver con trinomios. Cuando hablamos de los casos básicos, entonces estamos hablando al caso de factor común y factor común por agrupación de términos, que son los que vamos a ver en este video. El primer caso que vamos a trabajar entonces se llama factor común. Lo primero que vamos a hacer es analizar las características que tiene este caso. Entonces, lo primero es que tiene 2, 3, 4 o más términos. O sea, aquí el número de términos no es lo que va a determinar si es un factor común. ¿Qué es lo que realmente nos va a hacer que lo reconozcamos? Que todos sus términos deben tener algo en común. ¿Y cómo puede ser ese algo en común? Mire, el término puede ser un coeficiente, eso quiere decir que es un número, una variable, una letra o ambas, coeficiente y variable. Eso quiere decir que puede ser un número con una variable. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que entonces podamos reconocer en este ejercicio esas características que les estoy nombrando. Es el primer caso que vamos a mirar entonces cuando tenemos, por ejemplo, x a la 2 más x a la 4 menos x a la 5. Entonces, es un trinomio, entonces correspondería con la primera característica, puede tener tres términos. Tienen algo en común, entonces fijémonos que aquí todos tienen x, entonces por lo tanto corresponde a ese caso. Entonces, como es factorización, lo que vamos a hacer es entonces abrir nuestros paréntesis y decir lo siguiente, ¿cuál sería nuestro factor común? Nuestro factor común sería la x con su menor exponente. En este caso, miren, entonces 2, 4, 5, el menor exponente entonces es el 2. Entonces, x a la 2 sería nuestro factor común. Entonces, generalmente lo que hacemos es que esto va dentro de paréntesis para mostrar los factores. ¿Factor de quién? Pues factor de la división que vamos a hacer entre cada uno de estos términos. X a la 2 dividido en x a la 2 me da 1, más x a la 4 dividido en x a la 2, pues me da x a la 2. Se mantienen los signos, menos x a la 5 dividido en x a la 2, x a la 3. A la 3. Y de esta manera, entonces, hemos factorizado nuestro primer ejercicio. Es muy sencillo, nuevamente, tomamos el factor común con su menor exponente, en este caso el x elevado a la 2, y hacemos la división de los otros términos. Entonces, x a la 2 dividido en x a la 2 me da 1, más x a la 4 dividido en x a la 2, x a la 2, menos x a la 5 dividido en x a la 2, x a la 3. Recuerden las leyes de la potenciación, entonces si nosotros estamos dividiendo, realmente lo que estamos haciendo es dejar la misma base y restar los exponentes. Este segundo ejercicio, entonces vamos a mirar
¿Qué condiciones tiene? Entonces, fíjense, tiene tres términos nuevamente, pero aquí miremos las variables. Esta es X, esta es Y esta es X. Por más de que hay dos que tienen X, hay una que tiene Y, o sea que ya deja de ser común. Pero si nos damos cuenta, todos son múltiplos de 3. Entonces, por tanto, el factor común en este caso es un coeficiente. Entonces, vamos a desarrollarlo. Entonces, abrimos acá nuestro paréntesis para determinar quién es nuestro factor común. Entonces, el factor común es 3, no hay variable, entonces ese va en un factor y en el otro, entonces empezamos la división. 3x al cuadrado dividido en 3, entonces x al cuadrado, signo más. Ahora, 6 dividido en 3, 2, y a la 4, a la 4, menos 12 dividido en 3 me da 4, x a la 5. Y cerramos. Y eso es todo. Bien, y vamos a mirar este último ejemplo de factor común. Entonces, donde aquí nos damos cuenta, miren, 5 y 15, entonces tienen un término común que es un coeficiente, pero aparte de eso, ambos tienen también una variable, o sea, que es de este último caso, de esta última forma en que pueden tener ambas cosas en común. Entonces, saquemos en el primer paréntesis lo común, que sería 5 X con su menor exponente, que en este caso sería el 2. Este es nuestro factor común. Ay, perdón. Y ahora vamos entonces a hacer la correspondiente división. 5x cuadrado dividido en 5x cuadrado me da 1 más 15 dividido en 5, 3. Y x a la 3 dividido en x a la 2, x. Y de esa manera hemos terminado nuestro proceso de factorización. Esto es todo lo que corresponde al caso factor común. Bueno, ahora vamos a trabajar con el caso factor común por agrupación de términos. Si entendiste el caso anterior, pues este entonces ya va a ser un proceso muy similar, muy sencillo. Vamos a mirar sus características. Primero, tiene 4 o 6 términos. Aquí entonces no hay otra posibilidad, no puede tener ni 2, ni 3, ni 5. Necesariamente o son 4 o son 6. Lo siguiente, al agrupar sus términos deben tener algo en común. Y el término en común nuevamente puede ser un coeficiente, una variable o cualquiera de las dos simultáneamente. Entonces, vamos a mirarlo con un ejemplo. Bueno, 6m a la 3 más 48m2y menos 5mz a la 2 menos 40z a la 2y. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Como este ejercicio tiene 4 términos, entonces vamos primero a agruparlos de a 2, que tengan cosas comunes. Entonces, podemos decir que vamos a agrupar en este caso los dos primeros. Entonces, acá tenemos, entonces vamos a tomar el 6m a la 3 con el 48m a la 2y. ¿Por qué tomamos estos dos? Porque tienen en común los coeficientes 6 y 48, ambos son múltiplos de 6 y aparte de eso ambos tienen m. Algo muy importante, fíjense que acá el siguiente signo es menos, pero como vamos a agrupar, entonces ese menos lo dejamos por fuera y abrimos los paréntesis. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces los signos de acá van a cambiar. Entonces 5mz elevado al cuadrado menos, perdón, entonces recordemos, ese es un error muy común que se comete. Entonces siempre le bajamos el mismo, pero como estaba agrupado el signo con menos, entonces cambia a más. Más 40
z a la 2 y y. Ahora, ¿por qué quedaron agrupados estos dos? Porque es sencillo, miren, ambos son múltiplos de 5 y ambos tienen z como factor común. Listo, entonces si ya los agrupamos, ahora sí, entonces vamos en esta parte, vamos a sacar los términos comunes. Entonces empezamos, el término común en este caso sería 6m con su menor exponente que sería el 2. Y aquí es donde vamos a abrir ahora el paréntesis, ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué me quedaría? 6m a la 3 dividido en 6m a la 2 me da m más 48 dividido en 6, 8, m a la 2 dividido en m a la 2, 1, y entonces me queda el y. Seguimos acá, menos factor común, en este caso el 5, y ambos tienen z al cuadrado como factor común. ¿Factor de quién? Entonces abrimos paréntesis y hacemos la división. 5 dividido en 5, 1. M no está, entonces viene acá. Z a la 2 dividido en Z a la 2 me da 1. Más 40 dividido en 5 me da 8. Z a la 2 que ya está y Y. Listo. ¿Qué les decía que era muy importante tener en cuenta? En este caso, yo puedo agrupar como quiera, puedo organizar el primero con el último, el segundo y el tercero, como quiera, pero al final, cuando haga mi factorización, estos dos términos que me quedan dentro del paréntesis deben ser iguales. Y con esto vamos a terminar el ejercicio. Entonces, los términos que son iguales van a quedar dentro de un solo paréntesis, o sea que eso va a ser realmente lo común. Entonces, eso sería m más 8y. Factor ¿de quién? De lo que me quedó por fuera de los paréntesis, o sea, lo que había sido inicialmente lo común. O sea, 6m a la 2 menos 5z a la 2. Entonces, repasemos nuevamente todo el proceso. Entonces, importante. Puede tener 4 o 6 términos. En este caso que tiene 4, lo vamos a dividir en grupos de a 2. Agrupamos, dejamos siempre un signo aquí en la mitad, bien sea menos o más. Si es menos, como en este caso, entonces los términos que van dentro del paréntesis van a cambiar su signo. Mire, este que era negativo se volvió positivo y este que es negativo se vuelve positivo. Ahora, sacamos el factor común, en este caso 6m a la 2 y en este caso 5z a la 2. Factorizamos y lo que nos quedó dentro de los paréntesis debe ser exactamente igual. Entonces eso luego lo colocamos en un solo factor y lo que nos quedó por fuera va en el otro factor. Y ahí termina nuestro ejercicio. Bueno, vamos a mirar entonces este nuevo ejemplo. Y tenemos 4m a la 3 menos 4m a la 2y menos 4my a la 2 menos 3zm a la 2 más 3zmy más 3zy a la 2. Entonces, como nos damos cuenta, tiene 6 términos. Eso quiere decir que los vamos a dividir, bien sea en grupos de 2 o bien sea en grupos de 3. En este caso, vamos a dividirlo en grupos de 3 por dos razones. Una, porque todos estos términos, los primeros, todos son múltiplos de 4 y aparte de eso, miren, son múltiplos, tienen como factor común m. Y estos otros tienen múltiplos de 3. Entonces, esa característica nos va a permitir entonces que los agrupemos de esta manera. Entonces, tenemos en el primer factor los que tienen como común múltiplo de 4 y segundo múltiplo de 3. Importante acá entonces recalcar, miren, estamos agrupando con el signo menos, por lo tanto todos nuestros signos van a cambiar. Esto que era negativo se vuelve positivo, este que era positivo se vuelve negativo y este que era positivo se vuelve negativo. ¿Qué vamos a sacar ahora? El factor común y vamos a empezar a dividir. Factor común de este primer término, entonces fijémonos, tienen todos múltiplos de 4 y todos tienen m.
con su menor exponente que sería m a la 1. Y en el segundo término todos tienen 3 y son factores, todos tienen z, tienen ese factor común. Entonces nos queda de esta manera. Entonces 4m es factor de quién? Vamos a empezar a dividir. M a la 3 dividido en m a la 2, 4m a la 2y dividido en 4m, pues me daría my. 4my a la 2 dividido en 4m, me quedaría y a la 2. Y aquí entonces factor común ya habíamos dicho 3z, entonces lo mismo, empezamos a dividir, me queda m a la 2 menos 3my y menos y a la 2. Démonos cuenta nuevamente que los términos que tenemos acá son iguales. Fíjense acá. Son iguales. M cuadrado. Un segundito. Marque esto. Entonces resaltemos acá. M cuadrado menos my menos y cuadrado son iguales en ambos términos. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que son comunes y cumplen con la condición de este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a agruparlos en un mismo término. Los que están comunes, entonces los vamos a dejar en un factor, m2 menos my menos z menos y2. Y lo que era inicialmente lo común lo vamos a colocar en el otro factor, que sería 4m menos 3z. Y de esta manera ha terminado nuestro proceso. Espero que les haya quedado claro y si les gustó, por favor, denme like en nuestro canal.